características religiosas, completamente enfocado y sintonizado con las leyes del universo, decían. Estamos hablando de Louis Bowen, que fue asesor clave en el siglo XIV de Chu Yuanzhen, ahí está, que fue el que fundó ni más ni menos que la dinastía Ming. Este maestro taoísta, que es uno de los pilares fundamentales de cómo nos conectamos precisamente, Monty, con la naturaleza, como tú decías, en el aquí y ahora, y que hoy día se está poniendo de moda. Ojalá que sea más que una moda y sea una nueva forma de comenzar a volvernos un receptáculo para estar atento y vivir en sintonía con el universo. La verdad es que él particularmente llama la atención en todos los dichos en un escrito muy famoso que se llama El Monumento a la Montaña Tai Bai, en donde hace mención este hombre, confirmado, idolatrado por la cultura oriental, con respecto a lo que él menciona en el coronavirus. Atención, lo que él escribe es lo siguiente. Ojo, a ver. Si preguntas ¿cuándo vendrá la plaga? Diría que en invierno, alrededor de septiembre y octubre. Ya, continúa. Uno se preocupa de que los cadáveres se queden desatendidos y uno se preocupa por la dificultad, atención, esto es el horóscopo chino, de pasar del año del cerdo al año de la rata. Continúa él y dice, finalmente, uno se preocupa por el inicio del desastre en Wuhan, una región china que incluye Wuhan, o sea, está dando la locación, que luego se extiende a todas las provincias de China. Le explico de inmediato, si es que alguien no es ducho en el horóscopo chino, es que el año pasado fue el cerdo, mientras que el año 2020 es la rata. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el transcurso de ese año, al siguiente, obviamente en la época invernal, comienza en la provincia donde está instalada Wuhan, comienza una epidemia que a partir de sus cadáveres va a traer una serie de conflictos sanitarios y que comienza a extenderse por todas las provincias de China. Entendamos que en ese momento el mundo era China, no había más, pues, y algunos países vecinos al lado con suerte, y lo demás no existía, de hecho. Entonces, o sea, si esto no es preciso, perdónenme. Estamos hablando de un hombre muy respetado, es un hombre, un lindo, digamos, un hombre de una conexión espiritual, digamos, que no deja de sorprender hasta el día de hoy. Hay dos cosas que yo destaco acá, solo para complementar lo del horóscopo chino, que además el año chino no parte como el año nuestro. Claro. En el fondo, muy año del cerdo a la rata, el cambio fue, me puedo equivocar, pero el 25 de enero, ya, yo estaba entre 24 y 25, que es justamente cuando se está viviendo el clímax en ciertas partes del mundo, como China, de esta enfermedad. O sea, el cambio no es, la palabra que él usa son súper precisas, y lo que también me gusta de este profeta de Liu es que él no solamente se queda en lo que va a pasar, sino que él también se dedicó a escribir de qué forma nosotros podemos mejorar en cierto grado el mundo, y parte de sus escritos tienen que ver con la pureza del alma y con la pureza del corazón. Él siempre fue de la idea de que los que van a quedar y van a sobreponerse a todas estas situaciones no son las personas con más dinero, sino que son las personas con el corazón más puro, con el corazón más verdadero, y son ellos muchas veces los que tienen menos dinero los que van a poder surgir y prevalecer en toda esta situación o estos cambios que estamos viviendo en el mundo. Él nos da una fecha, nos da una locación y nos dice con qué nos vamos a enfrentar. Hasta ahí bastante preciso, estamos hablando del siglo XIV, ni más ni menos. Y además yo creo que agrega un dato que uno tiene que saber aprender a leer entre líneas, que nos dice cuándo partió el paciente cero. Hoy día hay imprecisión, sabemos que a lo más seguro es que nos ocultan información. Acuérdense que la otra hizo un programa de cómo desaparecen gente muy importante del área de salud, abogados, empresarios, etcétera, etcétera, periodistas, por haber comenzado a diseminar las noticias del coronavirus cuando el gobierno todavía no se los permitía, y que también ahí tenía este acuerdo con la OMS, digamos, de aguantan un par de semanas, que fueron precisamente donde se generó el contagio a nivel mundial. Él, cuando da esta fecha, esta ubicación, no solo geográfica, sino también en el tiempo, te está diciendo que el primer contagiado probablemente fue a mediados, fines de octubre. Y como es que han aparecido en las últimas noticias, que lo más seguro es que eso fue así, y que está perdido ese paciente cero, a menos que lo estén ocultando o que haya información privilegiada cerrada bajo 4 candados. Entonces, esto no solamente le da más fundamento y credibilidad a lo que dijo Liu Bowen, este profeta chino, ¿cierto? Taoísta, este hombre, sino que claramente anunció, digamos, con muchos siglos de anticipación, qué es lo que iba a ocurrir. Y dijo, ahí se viene la gran enfermedad, ahí se viene la pandemia, pongan ojo con eso. Simplemente el año, en la transición del cerdo a la rata, viejo, la vamos a pasar mal.
O sea, lo dijo con todas sus letras, más claro echarle agua. Es que todo calza a la perfección, de verdad. Yo de todas las profecías hasta ahora me quedo lejos con la de Liu Bowen, porque también nos hace un recordatorio a cuál es nuestra misión como humanidad, quizás. Hoy día no todo es crecimiento económico, no todo es de exitismo. También hay un trabajo interno que lo hemos dejado bastante de lado, y un poco también lo que hablábamos hace un par de semanas con respecto a estos grandes magnates o millonarios que se quieren salvar del fin del mundo con estos tremendos búnkers. Bueno, es un poco lo mismo, o sea, la misma gente que hoy día está haciendo daño al mundo, al planeta, a la humanidad, que son estos tremendos poderosos, están lanzando la piedra y están escondiendo la mano, porque finalmente son los que se quieren salvar solos. Y este tipo de profecías quizás nos hacen un poco recordar que somos de carne y hueso y que tenemos una misión que va mucho más allá de un cuidado individual. Hoy día somos una sociedad muy individualista, independiente del país. El ser humano se ha puesto muy egoísta. Por lo tanto, tenemos que rescatar de todas estas cosas, de todas estas lecciones que son, imagínate, ancestrales ya a esta altura, como para decir qué es lo que tenemos que mejorar para poder salir de esto. Y eso es el tema, la enseñanza es que solos no vamos a salir de esto. Claro. O sea, da lo mismo si te están construyendo el búnker, más genial, pero solo no vas a salir de esta, no vas a sobrevivir a futuro. Estamos hablando de profetas que nos avisaron hace muchos años de esta situación. Lo anunciabas al principio de Hasta Si Somos Alfate. Hay un pintor, un escultor argentino que es impresionante lo que él ha hecho. Estamos hablando del gran... A ver, Así Somos le ha dedicado programas enteros a este hombre. Hay que decir, lo digo con toda la humildad del caso, cuando nos permitimos en este espacio televisivo masivo sacar a la luz el nombre de este tremendo profeta que por aquel entonces nadie conocía, hoy en día es para muchos un referente muy importante, porque este hombre no solamente nos explica lo que ocurrió, o sea, el ataque a las Torres Gemelas, cuando dibuja la Estatua de la Libertad, partido como 2 torres y atacado 2 veces por los pájaros de acero. Uf. Te pasaste. Estamos entendiendo de que estamos hablando de un profeta que es muy importante en relación a los demás. ¿Por qué? Porque este hombre es contemporáneo, murió a mediados de los 70. Entonces habla nuestro lenguaje. Además, vive en un país democrático, vive en una nueva humanidad. A diferencia de los anteriores que estaban en regímenes comunistas, que estaban obviamente como Nostradamus, que si es que decía lo que sabía, lo metían a la hoguera de inmediato por brujo. Entonces él podía decir sin poesía, sino que de forma directa lo que se iba a venir, y si faltaba información, siempre iba acompañado de un dibujo. Como decía, él hizo cualquier cantidad impresionante de manera precisa, muy claramente, hechos que iban a marcar a la humanidad. Y ojo, este hombre incluso nos va a hablar de qué es lo que va a ocurrir después de la pandemia, pero demuestra un botón que él, cuando anuncia algo para el año 2000 respecto al conflicto Israel y Palestina, mucha atención, esto es simplemente para que entiendan de quién estamos hablando. Ya hemos mostrado infinitas veces, digamos, lo de las Torres Gemelas y todo lo demás, pero atención con lo siguiente. Dice, Israel, y ahí está claramente, está la estrella de David, etcétera, etcétera, principio del fin y comienzo del año 2000, que es precisamente cuando comienza el incremento de los conflictos fronterizos. O sea, a ver, ojo que esto es del año 69. Absolutamente. Hay que decir que este hombre vivió hasta el 74. Hay profecías que hablan de la pandemia, que hablan de cosas que voy a mencionar ahora para que usted entienda qué vendría después de la pandemia, y que incluso después, posteriormente, las cartas Illuminati también hablan de lo mismo. Finalmente, esto está completamente explicado con absoluta claridad. Cuando uno comienza a ver cada uno de los símbolos que están ahí, ya entendemos dónde se va a suceder el conflicto, qué es lo que va a ocurrir. Él es, digamos, sin poesía, sin darse demasiadas vueltas, te explica que en el año 2000 es el punto de inflexión donde esto se incrementa y no va a parar más. Y así es como ha sucedido prácticamente las últimas 2 décadas. Eso que lo dijo Benjamín Solá de Parravicini. Ahora vamos a lo que nos compete. Este hombre habló de mucho y habló de todo, y con la precisión que lo caracteriza. Benjamín Solari Parravicini también saltó a la palestra a comienzos de este año, cuando en 1937 él de repente, ¡pum!, le avisa a sus amigos: acabo de tener una nueva visión del futuro. Y esta, pónganle particular importancia, porque va a afectar a la humanidad a escala global. Atención con lo siguiente, mira. Ya vamos a analizar este dibujo. Dice, resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran
peste. Lo dice en 1937, de 1935, y comienza finalmente a hacer probablemente una de sus gráficas, que son un poquito más raros de analizar, y trata de mostrarte un hombre en su cabeza que está completamente abrumado por lo que siente y todo lo demás, ¿ok? Personas que hoy en día han comenzado a hacer un análisis puntilloso de cada uno de los momentos y se acercan a esto que tiene en la frente este hombre. Ahí estamos haciendo un zoom para que usted lo entienda bien. Espérame, ese dibujo lo hizo él. Ese dibujo es original del año 1935. Y cuando algunos, hasta hace algunos años, decían, él está hablando de una pandemia, ojo, porque él puso particular interés de que la gente le pusiera atención a esta profecía, y todos decían, se ve como un número 66, se viene el número de la bestia, cualquier cosa. Hoy en día, cuando ves, ¿qué ves tú, Michael? Yo veo el COVID-19, el coronavirus, veo el dibujo del coronavirus, o yo estoy muy permeable, pero eso es lo que veo. No, sí. O sea, claramente es la imagen que se ve típico de un virus o una bacteria a través de un microscopio, ¿no? ¿Cierto? 35, Salfate. En el año 1935 parece que este hombre, acá, en el centro, en el entrecejo del dibujo de esta persona abrumada por la fiebre de una pandemia inevitable que se venía para la humanidad, parece que estamos frente a que Benjamín Solari Parravicini finalmente dibujó el COVID-19. Yo estoy un poco impactado con estos dibujos, o sea, acá esto es del año, repítelo por favor. 1935. Atención con lo siguiente, porque hicimos un pequeño ejercicio, algunos ven, pero a ver, seamos honestos, digamos, si es que uno empieza, digamos, a buscarle la quinta pata al gato, claro, parece que hay un dibujo donde él, hay que interpretarlo porque es un agregado a la frente de esa persona que él graficó ahí, y uno comienza a decir, sí, parece el COVID-19 y todo lo demás, pero ojo, de repente otros estudiosos, hay instituciones que se dedican a analizar la profecía de Benjamín Solari Parravicini en el mundo entero, y dijeron, ustedes no se han dado cuenta de lo siguiente, cuando él habla de pandemia y cuando él, estando en vía, dice, ojo con esta profecía de las tantas que hizo, que esta es de particular atención para el futuro de la humanidad, alguien dice, ojo, espérame, mostremos el dibujo entero. Y con estas ondas que parecen rodear a esta persona, descubrieron otra cosa, que es lo siguiente. El logo del Instituto de Wuhan de Virología, que hoy día se le acusa que probablemente de ahí es donde salió este bicharraco, es donde partió todo. Si es que tú finalmente, porque ojo, no estamos pintando al lado derecho lo que queremos, sino que estas dos únicas ondas que le agregó al lado de la cabeza de esta persona que pintó Benjamín Solari Parravicini, pareciera que de cierta manera también no solamente sería probablemente el dibujo del COVID-19 en la frente, sino que en el conjunto estaría mencionado también, obviamente, lo que sería el logotipo, si lo dicen, de este laboratorio en Wuhan. Y ahí es cuando todos, digamos, hoy día están golpeando la mesa y ojo, y también las características del rostro. En esto es algo que siempre hizo en sus pinturas. Cuando él hablaba conflicto entre estas naciones, ya uno lo dibujaba chino, a otro le dibujaba una característica que se notaba que era soviético, otro norteamericano, y tú ya entendías cuáles eran los países. Si tú vuelves a ver este dibujo, claramente corresponde a cada vez que él quería pintar o dibujar a un oriental, lo hacía con esas características. Entonces te está diciendo que hay una pandemia que viene desde Oriente o que tiene que ver, digamos, un hombre de rasgo asiático, y luego le agrega estas cosas que él no pintaba por ornamento, pareciera, según algunos, corresponder al logo del laboratorio de Wuhan, y otros derechamente, lo que completa ya toda la profecía, sería que habría dibujado en la frente del mismo al famoso COVID-19, que ahí lo ponen en un círculo. Espérame, ya eso le sumáis muy breve, pero le sumáis la frase que la teníamos un rato ya, resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste, que además es el que a mí me da un poco más de resquemor, de miedo, porque dice el principio de la gran peste. Exacto. O sea, él como que anunció que esto es el inicio. Todavía no estamos ni en el centro, ni mucho menos cerca del final. Yo al ver este logo, yo de verdad que quedo impactada. No, solo decir, y rescato una frase que dijiste hace unos minutitos atrás, la capacidad quizás de la gente de recopilar la información, esa capacidad como de conectarse con algo más elevado. Son personas que quizás tienen esa particularidad de anteceder las cosas o predecirlas, no porque tengan un superpoder mágico, sino que también tienen una conexión especial con el entorno, una sensibilidad que les permite visualizar por dónde van los próximos caminos.
Atención con lo siguiente, no podemos dejar pasar esto que se supo también hace un par de meses y que incluso fue publicado hasta por el New York Times. Monje budista predijo hace 100 años una pandemia, inundaciones y plagas para el 2020. Cuando digo el año 2020 estoy hablando de este monje de nombre Zhigong, que dijo lo siguiente para que ustedes vayan entendiendo. El año 2020, el año en que China llorará. Se habla de que la plaga, estoy haciéndolo literal como lo dijo, la plaga abarcará toda la tierra y eventualmente se va a extender por todo el mundo. Después de esto viene el hambre y la culpa es de los chinos, que entender, digamos, que no han sido muchos muy simpatizantes con los chinos y todo lo demás. Eso lo dijo hace 100 años en la ciudad prohibida. Dijo él, año 2020. China va a llorar, va a extender una plaga y va a generar hambruna, y que todo esto, bueno, él lo interpretaba como que era producto de todos los pecados por sus intentos de querer dominar el mundo. ¿Habrá estado escrito en la historia lo que estamos viviendo hoy día en torno al COVID-19? Hay un juego de cartas Illuminatis que parece que también pudieron anteceder estos hechos. ¿Es así? A ver, ¿cómo interpretamos eso? Esto ha llamado de hace mucho tiempo y así somos también. Me enorgullezco de haber presentado esto hartos años atrás. En el año 1982, una persona de nombre Steve Jackson hizo un juego de cartas conocido como las cartas Illuminati, que hablaban del nuevo orden mundial. Y que es un juego donde uno va, digamos, de cierta manera, haciendo un proceso de predicción o jugando con un contrincante respecto a yo te tiro este poder, yo te tiro un desfalco mundial. Lo que llamó fuertemente la atención, incluso que este hombre fue llamado al orden a propósito de que la CIA fue a tocar su puerta y le dijeron que si él tenía información privilegiada, porque lo que él estaba colocando ahí al parecer era el plan, un plan de dominación nefasto que se va a ir cumpliendo en el tiempo. A ver, este hombre coloca de parte cronológica, hay muchas ediciones, vamos a revisar una en particular, pero esto parte del año 1982, ya vamos a revisar la versión de 1995, hoy día cuesta mucho pillarla, se venden a un altísimo costo estos juegos sellados. Comienza a explicar ¿cuándo se va a dar inicio a este proceso de dominación escandalosa a propósito de guerras, de pandemias, de hackeo y un largo etcétera? Ojo que lo que estas cartas dicen también lo dijo Benjamín Solari Parravicini, no solo con respecto al coronavirus, sino también con lo que se viene. Tenemos las primeras cartas entonces, atención. Ahí vamos a revisarla. Exactamente. Estamos revisando algunos de los estados importantes, de los naipes más importantes, en donde finalmente se han cumplido, obviamente, todos los comienzos. ¿Estas son las cartas del 82 o del 95? Están en el 82 y está repetido en el 95. Perfecto. Pero estamos hablando, digamos, de varios años antes que ocurriera lo siguiente. La segunda carta, la que está ahora, abajo tuyo, Salfate. ¿Esa carta o ya yo quiero ver todo o eso son las Torres Gemelas claramente? Sí, por supuesto. O sea que no quepa la menor duda. Y ese ataque se juega en conjunta con la otra. Porque fue el otro que atacaron. Acuérdense que había más aviones y el otro fue el ataque al Pentágono, que en realidad es un avión falso, pero en realidad les tiraron un misil, pero eso harina de otro costal y está completamente mencionado ahí. Aquí me surge una duda, pero inminente. O sea, estas cartas pudieron haberle dado señales al mundo de que algo iba a pasar, que algo se estaba tramando, o muy por el contrario, la gente se inspira como en todo este tipo de juegos de ficción para poder llevar a cabo esas cosas en la realidad. Muy buena pregunta, Monty, porque fíjate que aquí es cuando muchos dicen, lo voy a tirar un poco a la talla, que es como los Simpsons saben, porque siempre se lo utilizan para predecir cosas, u otra serie de televisión. Fíjate que es bien difícil dar con una respuesta concreta. Cuando nos llegan los mensajes desde cierta esfera de poder comunicacional y entendiendo que muchas veces Hollywood ha sido utilizado a lo largo de las décadas como una especie de informante colectivo para ir acostumbrando a las personas sobre los hechos futuros que pueden llegar a ocurrir, porque entendamos que la Torre Gemela es el ataque terrorista más hollywoodense, está hecho con la espectacularidad para atacar precisamente en las raíces del pensamiento norteamericano. Nos damos cuenta de que lo que dice Monty es absolutamente posible. Ahora, entiendan, este juego de cartas fue cuestionado, hoy día no se vende, está prohibido, la gente lo que hace es duplicarlas de internet y las imprime obviamente en su impresora, y obviamente ha sido la forma en que más fácilmente todos han podido recuperarla. Llama la atención en el orden de secuencia. Atención, esto no es todo, porque las cartas Illuminati hay una que probablemente es la más importante, que es la que nos convoca ahora, que tiene que ver con la pandemia, que incluso el texto dice cómo va a ser. La estamos viendo. ¿Qué es lo que dice el texto?
Atención, esto se lo voy a mostrar en detalle y yo creo que lo más importante les voy a explicar, al igual que Benjamín Solá Parravicini, qué es lo que viene después de la pandemia. Mucho ojo, pónganse el cinturón de seguridad, porque de ser cierto, tenemos que estar preparados. La información nos hará libre, nada más, y aquí ponemos todas las cartas, literalmente, arriba de la mesa. Era un juego, Illuminati, pero parece ser una predicción de juego bien poco. Absolutamente, parecía ser un oráculo moderno para las personas que estuvieran atentas a las señales, pudieran leer lo que ahí se decía. Vamos a llegar a la carta de la pandemia, pero antes de llegar, según el orden del mazo, a la carta de la pandemia, existe algo que quiero compartir con ustedes. Dos formas, dice el juego, que el nuevo orden mundial va a ser para el control de la población. Lo primero dice, reducir la población, y luego centro de control de enfermedades, vale decir que se van a empezar a dispensar todo tipo de promociones, ya sean químicas artificiales, para generar que haya menos nacimientos y de que haya una reducción brutal de la población a través del detrimento económico, a través de enfermedades, de problemas de esterilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través del virus. Exactamente. Y si esto no fuera suficiente, aparece la siguiente carta. La siguiente carta es la que hoy día nos convoca. Atención, esta es. Mucho ojo porque en esta oportunidad vamos a leer lo que dice abajo. Cuarentena, la carta de la epidemia. La carta de la epidemia dice claramente lo siguiente, que finalmente es desastre. Este es un ataque para destruir cualquier lugar. No requiere ninguna acción. Su poder es 14, vale decir el nivel de potencia dentro del juego. Esto no es un ataque instantáneo. Otros grupos pueden interferir normalmente. Si el ataque tiene éxito, el objetivo es devastado, este ataque no podría destruir el objetivo. Vale decir, es una carta clave, es una carta maestra que si tú tienes cuarentena, nadie te puede echar la culpa porque es un problema a escala global y finalmente cuesta mucho encontrar el origen. Si es que entendí bien, la cuarentena es una carta, entendiendo ser el juego, es una carta destructiva es un ataque por invisible. Sí sola. Exactamente, es un ataque invisible. Que podría ser una lectura de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Absolutamente. Ojo, hay que entender que quien inventó estas cartas fue perseguido en el año 90 por el gobierno de Bush, porque consideraban que muchos empezaron a tener una información privilegiada cuando empezaron a cumplirse. Estas cartas hablan del atentado de Boston, hablan de los Juegos Olímpicos de Londres y un largo etcétera. O sea que no se salta nada. Quiero tomarme solo un minuto para decir lo siguiente. Esto yo no lo doy por sentado, pero cuando estas cartas se juntan con lo que dijo Benjamín Solá Parravicini, me parece que al menos es información que hay que tomarla en cuenta. La pandemia hablaban ambos y varios más. ¿Qué viene después? En este orden. Mostrémosla. Primero con la carta y después les digo qué es lo que viene todo lo demás. Después de esta carta, atención, ojo, esto no se asusten, no se preocupen, porque hay otros que lo explican mucho mejor. Se viene un desastre combinado, ¿ok? Y que algunos decían que tenía que ver con el Juego Olímpico, pero dicen que hay un desarmamiento de la población que comienza finalmente a haber, digamos, una crisis social, que es lo que se está buscando, un levantamiento de la gente que no aguanta más. Después, finalmente, lo que dice es asesinar la paz. Ya aquí no hay nada que pueda sostener la confianza entre unos y otros. Y finalmente, es que se ve un planeta partido por la mitad, es porque ya esto quedó completamente colapsado y bajo el fuego se va a destruir. Ok. Estas cartas continúan y ahora les digo, ¿qué dijo Benjamín Solá Parravicini? ¿Qué es lo que dijeron las cartas después de lo que viene de la pandemia y todos estos desórdenes a propósito de lo mismo? Aquí se pone un poco fantástico, pero lo dijeron ambos. Se viene después una especie de guerra mundial, que no es como con misiles ni mucho menos, pero se viene un conflicto bravo entre todos. Baba Vanga también habló de eso. Después, inmediatamente de eso, se viene una como invasión extraterrestre falsa. Es como que lo van a simular porque la Tierra necesita un enemigo común que venga del exterior para volver a reunificar. Y después viene lo más peligroso, el falso Mesías, que incluso la Biblia lo menciona. Una persona carismática que puede estar viva ahora, que puede estar ejerciendo como presidente actualmente en alguna de las grandes naciones y que intenta unir, pero que finalmente lo único que quiere es dar el golpe final del nuevo orden mundial. Entonces, después de esto, desórdenes, guerra, falso ataque extraterrestre, se pone medio raro ahí, pero todos lo dicen, o varios al menos, Baba Vanga también. Y finalmente un falso profeta, Mesías, que con ese hay que tener mucho cuidado, porque incluso hasta la Biblia lo menciona.